Nuestra vida de oración es necesaria para tener una relación con nuestro Padre Celestial. Nunca podremos crecer espiritualmente hablando y nunca podremos madurar, experimentar paz ni una vida de plenitud si no aprendemos a orar correctamente. No tan solo es necesario nosotros conocer a Dios, tener la percepción correcta de quién es Él, cuál es su carácter, sino que también tenemos que aprender a conocer cuáles son las peticiones que debemos tener, las cosas que debemos pedir, las cosas que debemos aspirar. Mucha gente se frustra porque cuando se acercan a la oración ni conocen a Dios y tampoco conocen cuáles son las oraciones que tienen que hacer. Hoy quiero mostrarte en este video, quiero enseñarte algunas de las peticiones que se nos muestran en la palabra que cada uno de nosotros como cristianos debemos hacer, las cosas que debemos esperar en nuestro tiempo de oración para que cuando te acerques a Dios en ese tiempo que dediques a esta disciplina tan importante sea uno efectivo, lo aproveches al máximo y puedas crecer en el Señor. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de YouTube. Si todavía no lo eres, aprieta el botoncito rojo aquí en la parte de abajo. Suscríbete por favor ahora. Enciende la campanita, las notificaciones para que cada vez que lancemos un nuevo video, allí puedas recibir la información. Comenta en los comentarios, compártelo con otra persona. En fin, sé parte de esta comunidad y mantente conectado. También te invito en todas las otras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, para que nos mantengamos siempre ahí en contacto y al tanto de todo lo que está pasando. Ahora disfruta de este mensaje, parte de una serie que se titula El Poder Extraordinario de la Oración y aprende a orar como Dios dice que tenemos que orar para que tengas resultados extraordinarios. La semana pasada en particular terminamos diciendo, luego de ver ciertos principios con respecto a la oración, mostrando que no podemos tener una verdadera vida de oración efectiva si no hay una relación con Dios. De acuerdo a mi nivel de relación será el poder de la oración. Te mencionaba y vimos por un momento cómo la iglesia en el libro de Hechos oraba. Y te expliqué, y hoy vamos a continuar aquí, te mostré que la palabra del Señor nos muestra cómo en el libro de Hechos la iglesia no oró para que el problema se fuera. Ellos no oraron para que la persecución y la amenaza se fuera. Ellos estaban amenazados por predicar la palabra. La oración de ellos fue: Señor, danos la fortaleza, danos la fe para predicar con denuedo a pesar de las amenazas. A pesar de los problemas, danos la fe para predicar la palabra con valentía y con fuerza. Mucha gente quisiera orar para que la amenaza se vaya, pero ellos oraban no para cambiar lo externo, sino para estar fortalecidos para cumplir la misión que Dios les había dado. Recordando eso, quiero darte unas ideas que al principio quizás puede ser que no te encajen con la oración, pero por favor presta atención. No te ofendas conmigo al principio, oféndete al final, si quiero. Quiero darte varias ideas para entonces llevarte a un principio en relación a lo que te acabo de decir con respecto al tipo de oración de la iglesia. Pero para llegar ahí, hace muchos años atrás, el presidente Kennedy dijo una expresión que todavía al día de hoy resuena. Es una de las frases más famosas, al igual que Martin Luther King es conocido por, ¿qué frase? I have a dream. Yo tengo un sueño. Kennedy es conocido por una frase muy famosa que es: no preguntes qué puede hacer tu nación, ¿verdad? Yo estoy parafraseando quizás, tu nación por ti, pero pregúntate qué tú puedes hacer por tu nación. Es bien interesante porque es del Partido Demócrata y los demócratas son lo menos que piensan en el día de hoy. El Partido Demócrata piensa en el término colectivo, a ver cómo lo colectivo ayuda a la gente, pero Kennedy pensaba que cada individuo tenía que contribuir con la nación. Y mire cómo el pensamiento va cambiando, ¿verdad? El pensamiento demócrata de hoy es: déjame ver qué hacemos por la nación, por la gente, déjame ver cómo le damos a la gente, déjame ver cómo, ¿verdad?, ayudamos a la gente sin pedir ningún tipo de responsabilidad. Pero esa frase es muy importante. Este hombre decía: no te preguntes qué puede hacer tu nación por ti, pregunta qué tú puedes hacer por tu nación. Le pregunto,
¿No será esa una buena frase para nosotros los puertorriqueños en el día de hoy? ¿No será una buena frase para nosotros vivir en el día de hoy, nosotros los puertorriqueños, en vez de preguntarnos qué va a hacer el gobierno por nosotros, preguntarnos qué podemos hacer cada uno de nosotros, no como colectivo? Porque Kennedy no estaba hablando del colectivo. Kennedy estaba hablando de la responsabilidad de cada individuo para tomar acción que contribuyera en el colectivo de toda la nación. La carga, como decía él, no podía estar en la nación, tenía que estar en cada individuo. ¿Y qué tiene que ver esto con la iglesia? Que mientras meditaba y oraba, me pongo a pensar en el día de hoy que por lo general se nos enseña cuando vamos a orar, se nos enseña, y en la iglesia el énfasis es enseñarle a la gente qué podemos esperar de Dios, en vez de enseñarle a la gente qué espera Dios de nosotros. En la iglesia el énfasis es qué podemos esperar de Dios. ¿Qué podemos esperar de Dios? Primero, lo que esperamos es la salvación. Primero, lo que esperamos es la vida eterna. Primero, lo que esperamos son las mansiones celestiales. Primero, lo que esperamos es que Él nos sane. Primero, lo que esperamos es que Él nos prospere. Le enseñamos a la gente a tener fe para que entonces aprendan a esperar de Dios, cuando en la Biblia el énfasis principal nunca es lo que un grupo de personas o individuos tienen que esperar de Dios, sino lo que Dios esperó siempre de un grupo de personas. Lo que hacía especial a la nación de Israel era que vivían por unas reglas, no pensando en las recompensas, sino pensando en que Dios le exigía a ellos vivir de una manera diferente a lo que vivía el mundo. Es bien interesante porque hoy se critica a la iglesia pensando que la iglesia, por ejemplo, promovía la esclavitud porque los judíos en aquellos tiempos tenían sirvientes y tenían esclavos. Pero cuando usted se fija y mira la historia bíblica, se va a dar cuenta que la libertad viene del pensamiento judío cristiano, porque aunque en la cultura se permitían tener esclavos, los judíos, y más en el pensamiento cristiano, le enseñaron a los cristianos a cómo tratar a los esclavos de aquel tiempo, tratarlos con dignidad. En otras palabras, no abolieron la esclavitud, ¿es verdad? No abolieron la esclavitud porque no pudieron cambiar el sistema en ese momento romano y el sistema que había culturalmente que permitía eso. Pero la iglesia le enseñó: si vas a tener esclavo, recuerda que tienes que tratarlo como un ser humano, que tienen dignidad, que tienes que tratarlo de forma apropiada, no sé si me explico, ¿verdad? Que era totalmente el mensaje contrario a Roma. Roma trataba a la gente y cogían a los esclavos y los tiraban a los leones. Tú nunca vas a ver a un judío cristiano haciendo eso. Tú vas a ver que el judío cristiano se le enseñaba: trátalo como si fuera un ser humano, un hijo de Dios. Y si usted fija las reglas que Pablo estaba enseñando todo el tiempo a cómo tratar correctamente en medio del contexto cultural, cómo como creyentes debíamos comportarnos. Eventualmente, poco a poco, pero esas son las cosas que históricamente la gente se olvida. Si algo fue de beneficio en la iglesia y el mensaje de Cristo, fue para traer verdadera libertad y verdadero trato humano a la gente durante aquellos tiempos. Porque la demanda realmente no era: déjame ver qué Dios hace por mí, sino déjame ver cómo Dios quiere que un hijo de Él se comporte aquí en la tierra. ¿Cómo es que tiene que vivir? Fíjate que aún en las leyes del pueblo judío se te decía que tenías que tratar al extranjero con amor, que tenías que cuidar del extranjero. Se le exigía a la gente de negocio que cuando tú tenías un campo, por ejemplo, y tú comenzabas a cosechar, tú tenías que dejar espigas para que aquel que era pobre viniera a recibir y a comer. Se enseñó el trato humano. No, es verdad, no se abolió la esclavitud, pero en medio del contexto cultural que vivían, vamos a enseñarte a vivir y que sepas cómo Dios demanda de ti vivir de una forma correcta.
Entonces, eso es bien importante para la oración. En los tiempos que vivimos, hay tres tipos de pensamientos gubernamentales que gobiernan. Y usted va a entender lo que yo quiero mostrarte con esto dentro de un momento. Usted ve hoy por hoy, y es bien importante que aprenda esta frase porque la voy a repetir múltiples veces antes de ir a esos tres puntos. Aprenda esta frase para el resto de su vida. Bien sencilla. Son tres palabras. Ideas tienen consecuencias. Ideas tienen consecuencias. Una vez más. Ideas tienen consecuencias. Nunca pienses que una idea no tiene una consecuencia. Todas las ideas y las ideologías que se nos quieren presentar van a tener una consecuencia. Esta mañana en la radio mencionábamos acerca de los tiempos del fin, y verdad, porque hoy se vuelve otra vez el momento de los tiempos del fin, y a través de los tiempos muchas generaciones siempre han pensado que están en el tiempo del fin, y yo no voy a discutir porque eso es uno de los temas que más divide a la iglesia, y la gente quiere que tú digas en qué tú crees para ponerte un sello y causar división en vez de sentarte para hablar contigo y mirar qué piensas. Yo decía esta mañana que a mí no me importa lo que tú pienses, porque aún los que piensan en el futurismo están divididos entre 8 pensamientos, los que se van antes de la tribulación, los que se van en el medio de la tribulación, los que se van después de la tribulación, los que creen que el milenio ya está, los que creen que el milenio ya viene, los que creen, hay un reguero que eso es un papelear todo el tiempo. Yo lo que decía es, si tú vas a predicar escatología, te pido que por favor la prediques de forma positiva y victoriosa. No importa la que tú creas, pero no me prediques una escatología de ningún punto de forma derrotista. ¿A qué yo me refiero con eso? ¿Cuánto sabemos que aquí en Puerto Rico, cuando se predicó escatología hace muchos años atrás, la iglesia evangélica sacó los niños de la escuela, sacó los niños de la universidad, la gente... Entonces vemos un atraso en unas generaciones. ¿Por qué? Porque una idea tiene una ¿qué? Consecuencia. Tú no puedes decir que te voy a enseñar algo y que eso no va a tener una consecuencia en tu vida. Una idea tiene una consecuencia. Si yo te meto la idea de que todo el mundo la tiene contigo, eso va a tener una consecuencia. Si yo te meto la idea de que, verdad, tú eres una clase abusada, maltratada, eso tiene una consecuencia. Si yo te meto una idea de que tú eres una persona privilegiada, eso tiene una consecuencia. Hay que saber qué ideas vamos a poner dentro de nuestra mente, dentro de nuestro interior. Y tenemos que estar muy conscientes de eso. Yo como pastor trato de poner en la mente y el corazón de todos ustedes ideas con las que creo que ningún cristiano debe debatir y que deben promover el reino de Dios. ¿Cómo qué? Que Él dijo, mayores cosas de las que Él hizo, haremos nosotros aquí en la tierra. Nadie me puede debatir por eso. Nadie debería pelear conmigo por eso. Nadie me debe pelear conmigo con las últimas palabras de Cristo, que Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Él no dijo evangeliza, Él dijo, id y haced discípulos. Nadie debería pelear conmigo. Y lo que la iglesia, nosotros debemos estar haciendo aquí, ¿sabes qué? Hacer discípulos. ¿Y por qué yo te quiero predicar de la gran comisión? Porque una idea tiene una ¿qué? Consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia de la idea de ir y hacer discípulos? Que entonces vamos a hacer ¿qué? Discípulos. Porque una idea tiene una consecuencia. ¿Me explico? Entonces, vamos a los 3 puntos que te quería decir. Luego de que tú entiendas eso, hay 3 cosas, 3 formas de ver la vida de forma gubernamental. ¿A qué me refiero? Una de las más modernas es el famoso anarquismo. Y yo traigo este concepto únicamente por el hecho de que el anarquismo no es otra cosa que pensar que el individuo es el centro de todo y que el individuo está correcto en todas las cosas. Y eso está totalmente contrario a los principios de Dios. Porque en realidad el hombre, cada vez que se convierte en el centro del universo, lo daña todo. Cada vez que el hombre piensa en él y por él, lo daña todo. Mire la gente en el pecado en la Biblia. Mire a Adán y Eva. ¿En qué pensaron? En ello. No pensaron en las consecuencias. Ellos pensaron, yo voy a ser igual a Dios. Y lo curioso es que llegaron a ser igual a Dios en una sola cosa. En la única que nunca debemos ser igual a Dios. ¿Sabes cuál es la única cosa que somos igual a Dios?
en saber lo que es malo. Ellos pensaron, vamos a ser iguales a Dios como en todo. Y en lo único, después que comieron del árbol del bien y del mal, en lo único que somos igual usted y yo a Dios, es una cosa: saber el mal, conocer el mal. Pero pusieron al individuo por encima de todo. Está lo que se llama el pensamiento gubernamental, de gobierno, que es el otro extremo, que dicen que todo el poder debe ser dado a una institución gubernamental y que el gobierno debe ser soberano o gobernar y estructurar todas las cosas. Sabemos y conocemos que ningún gobierno, ninguna estructura es perfecta. Ninguna. Y pensar que el gobierno es soberano es un grande problema, porque el único soberano que debe existir en nuestra vida es ¿quién? Es Dios. El único soberano, y ahí es donde quiero llevarte, el único soberano debe ser Dios. Por lo tanto, la tercera forma de gobierno, que es la que usted y yo debemos creer, es en esa misma, que Dios es el soberano sobre todas las cosas. Aquí no manda el individuo, aquí no manda el gobierno, aquí manda Dios. Ahora, necesitamos de individuos sanos, necesitamos de gobiernos responsables, pero sigue mandando Dios. ¿Qué es un buen gobierno? ¿Qué es un buen gobierno entonces? Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con la oración? Dame un momento. Para ahí vamos. Te voy a llevar a 2 o 3 versos. Lo que quiero es que vea cuál debe ser la postura de la iglesia dentro de todo esto. ¿Cuál debe ser entonces un gobierno correcto en estos tiempos? Uno muy sencillo. Uno que le dé el espacio a la iglesia para hacer el trabajo que el gobierno no debería estar haciendo, pero debe darle el espacio a la iglesia para hacerlo. Si la iglesia es responsable de los principios divinos, si la iglesia es responsable de discipular, si la iglesia es responsable de llegar a las naciones, los gobiernos no nos los deben impedir. ¿Qué pasa con el gobierno de China? ¿Qué impide el gobierno de China? Que se disipule. El gobierno de China impide que el evangelio se promueva como se promueve en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque allí el gobierno controla de manera tal que la única manera que se predica el evangelio es a escondidas y siendo perseguido. Porque allí el gobierno viene a ser ¿qué? El soberano. Nosotros como creyentes tenemos que saber que lo que debemos siempre procurar no es un gobierno perfecto, sino un gobierno que le permita a la iglesia vivir bajo la soberanía que nosotros creemos. Un gobierno que me dé a mí la libertad de yo vivir bajo los principios que Dios dice que debo yo vivir como creyente, y que me dé la oportunidad de yo predicar la palabra de Dios de la manera que debo predicarla para cumplir con el mandato divino. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Bueno, pues lo que veíamos la semana pasada y lo que quiero mostrarte en el día de hoy. La iglesia tiene que saber que nosotros vamos a estar siempre en oposición a la cultura natural del hombre. Y nuestra oración tiene que ser dirigida no a un cambio cultural, sino a la fortaleza personal y colectiva de la iglesia para cumplir la misión que nosotros debemos cumplir aquí en la tierra. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de manera tal que la gente salga del individualismo y que cada uno de nosotros nos rindamos a los pies de Cristo y digamos como el apóstol Pablo: ya no yo, sino ahora Cristo en mí. Ya yo no vivo para mí, ahora yo vivo para Dios. Nuestra meta es que nosotros podamos predicar el evangelio en estos tiempos y llevar a la gente a entender que tenemos que vivir para Él, por Él, que tenemos que tomar autoridad sobre nuestras vidas, que tenemos que tomar autoridad sobre nuestros hijos,
hijos, que tenemos que vivir y que tenemos, a mí me está muy curioso siempre porque los padres a veces traen a sus hijos para que yo ore por ellos, pero ellos no han cumplido con lo que dice la palabra de que se supone que tú seas quien le enseña a tus hijos lo que dice la palabra del Señor. Entonces tú no le enseñas a tus hijos lo que dice la palabra del Señor y quieres que yo con una oración o con un consejo los cambie, cuando nosotros como cristianos tenemos que hacer nuestro trabajo aquí en la tierra. Y por supuesto que va a ser difícil y por supuesto que vamos a necesitar oración, porque cuando tus hijos salen a la calle, cuando tus hijos salen a la escuela, hay una batalla campal por esas pequeñas mentes. Ahora no tienen que salir, ahora desde tu casa con YouTube, ahora desde tu casa con Netflix, ahora la mente se le influencia y tú tienes que orar y tienes que orar y tienes que orar y tienes que orar y tienes que permanecer firme y tienes que saber que tienes que crear una barrera espiritual, mental, emocional, y que es una batalla constante y que no nos podemos rendir, que tenemos que pensar que este mundo tiene valor, que este mundo tiene significado, que Cristo no murió por nosotros en vano, que Cristo no murió en vano, que nosotros no somos gente derrotada, que nosotros estamos aquí para levantar una nueva generación y nuestra oración no tiene que ser que el mundo cambie, nuestra oración tiene que ser que nosotros tengamos la fortaleza para permanecer siendo la luz en medio de las tinieblas y así poder impactar al mundo. ¿Por qué la oración no tiene poder? Porque la gente pide milagros para cosas personales, no para avanzar la misión de Cristo. Ah, pastor, pero que en estos tiempos no vemos un temblor como el que pasó con Silas y con Pedro, que salieron de la cárcel. Bien sencillo. ¿Sabe por qué no lo vemos? Porque no hay tantas personas que estén dispuestos a hacer lo que ellos hicieron, ir presos por el evangelio. Y cuando salieron, ¿sabe lo que volvieron a hacer? Volver a predicar. Volver a predicar. Volver a ponerse en riesgo, volver a ponerse en peligro, sabiendo que era totalmente contrario a lo que estaba pensando el mundo. Entonces nosotros tenemos que saber que estamos batallando con todos estos pensamientos allá afuera. El pensamiento individualista, el pensamiento gubernamental que dice nosotros somos la solución, somos la solución. Es como yo te he dicho los días pasados, una de mis mayores ocupaciones en este tiempo en Puerto Rico, Estados Unidos, es que la gente comience a depender del gobierno con una ayuda que es solo un maná para un desierto, pero esa ayuda no va a caer por el resto de la vida. Nuestra dependencia tiene que ser del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios por la ayuda que nos dieron. Pero yo tengo que mirar hacia el cielo y decir, mi socorro viene de Jehová. Ahora con esto que viene y que llegó, excelente, voy a trabajar, voy a luchar, pero no podemos cambiar de nuestra dependencia. Tenemos que saber de quién nosotros dependemos y quién es soberano por encima de todas las cosas. Hasta que la gente no entienda eso, entonces nuestra oración se vuelve inefectiva, porque pedimos por cosas que no son realmente el propósito por lo cual tenemos que pedir. Déjame mostrarte hoy, todo esto que te he dicho es para llevarte a estos versos que quiero mostrarte. Ve conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y la iglesia de Colosenses, al igual que todas las iglesias en aquellos tiempos, estaban viviendo, hermano, el diablo ha sido el mismo siempre. A través de todos los tiempos el pensamiento anarquista siempre ha existido, y también el pensamiento gubernamental de que el gobierno es la solución para todo siempre ha existido. Y estas iglesias del Nuevo Testamento tuvieron que luchar con eso, y tuvieron que luchar con la persecución, y tuvieron que luchar con toda esa batalla. Pero mire la reacción de ellos y mire las oraciones que ellos hacían. En la iglesia de Colosenses, mira lo que dice el apóstol Pablo en el verso 3 al 14, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros,
describen a Epáfras como un gran pastor. Epáfras es de los mejores pastores que hay en la Biblia. No es un hombre más tan conocido como Pablo, pero este era el hombre que estaba, como dice uno, en el field. Este era el hombre que estaba allí en la iglesia. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Ese es un hombre fiel, ese es un ministro fiel, ese es un buen pastor, ese es un buen ministro. Y mira lo que sigue diciendo. Va a entender por qué el énfasis en Epáfras en este momento. Dice en el verso 7, ¿cómo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es Pablo diciendo, ¿sabes qué? Ustedes tienen un buen pastor, tienen un buen ministro, un hombre fiel, y yo he escuchado lo que está pasando en ustedes y sé las presiones que tienen, sé los problemas que tienen, sé que están pasando por un montón de problemas, sé que hay opresión por todas partes, y quiero que sepa que hay algo que está reservado para ti. Pero mientras eso que está reservado para ti eternamente se manifiesta, esto es lo que Pablo hacía. Y mire el listado que yo le voy a dar, que está en esta oración. Voy a hacer un listado de esta oración, bien sencillo. Número 1, palabras que debemos resaltar de estos versos. Pablo decía, oramos sin cesar. Pablo decía, yo oro siempre, oro siempre, oro siempre, oro siempre. Y después que Pablo dice, tengo una insistencia en mi oración, Pablo dice, pido por ustedes, pido. Así que en mi oración, que es constante, hay una petición constante. ¿Cuál es la petición constante? Próxima frase importante: que sean llenos de conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo que yo debo orar por usted? ¿Y qué es lo que la iglesia debe orar? No meramente que el problema se vaya. Yo debo orar que tú seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Después Pablo dice, pido para que tengas sabiduría e inteligencia espiritual. Yo oro siempre y pido que tú tengas el conocimiento de la voluntad. Que tengas el conocimiento de la voluntad. Que cuando veas los problemas, veas las dificultades, conozcas la voluntad de Dios. Que estés lleno de sabiduría, que estés lleno de inteligencia espiritual. ¿Sabes lo que yo oro por ti siempre? Lo que Pablo decía, que camines como es digno de un cristiano. Te pregunto en el día de hoy, si los tiempos que estamos viviendo no hace falta todo el poder de Dios para caminar como dignos de un cristiano. Pablo decía, yo pido para que ustedes caminen como es digno. Te pregunto yo, ¿tú sabes a quién tú le sirves? ¿Tú sabes el precio que pagaron por ti en la cruz del Calvario? Tu vida en el día de hoy, cuando tú sales a la calle, es una vida de dignidad. Es una vida que le trae dignidad a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando la gente te ve actuar, cuando la gente te ve caminar, cuando la gente te ve tomar las decisiones, te ven como alguien digno. Fíjate lo que dice después. Yo pido para que ustedes anden digno a Él. Y después dice, agradándole en todo. Te pregunto en el día de hoy, ¿agradas más a la gente o agradas más a Dios? En la sociedad que vivimos, individualista, gubernamental, vamos a ser honestos, siempre tenemos la tendencia a tratar de agradarle a la gente. Y aún los cristianos hemos caído en ese juego. Queremos hacer cosas y decir cositas, ¿verdad? Para que caigamos bien a todo el mundo, para no ofender a nadie. Pero esto no se trata de ofender.
Esto no se trata de que no se trata de una actitud de yo ofender. Si la verdad te ofende, no te ofendo yo, te ofende la verdad, no yo. La verdad es la verdad, los hechos son los hechos, no yo. Si la Biblia te ofende, no soy yo. Por supuesto, yo no creo que usted tiene que tener una actitud negativa y obligarle a la gente y machacar a la gente y pelear con la gente. Pero cuando voy a decirte algo, no lo voy a hacer necesariamente para agradarte a ti. No voy a ajustar el verso bíblico para caerte bien a ti. No voy a ajustar las palabras simplemente para que tú no te ofendas. No, yo te voy a decir lo que dice en amor la palabra del Señor, porque al fin y al cabo prefiero desagradarte a ti y agradar a Dios. Pero la presión que tenemos siempre, ¿cuál es? Agradar a los hombres, agradar a los hombres. Y Pablo decía, yo oro para que tú no caigas, para que ustedes, iglesia, no caigan en esa tentación, sino que siempre busquen agradarle a Él en todo lo que ustedes hacen. Yo oro para que tú, cuando salgas a la calle, no sientas la presión que el mundo te va a poner y hagas las cosas para agradarle a Él. Pablo dice, esto es la misma oración, los versos que acabamos de leer. Cuando yo oro, Pablo decía, pido para que ustedes lleven fruto en toda buena obra. En toda buena obra. Para que todo lo que tú hagas allá afuera dé fruto, tenga resultado. Para que te muevas en las buenas obras. Pablo sigue diciendo en la oración, para que tú sigas creciendo en el conocimiento de Él. ¿Para qué tienes que crecer más en ese conocimiento? Pablo dice, para que sean fortalecidos. Para que tengan paciencia, para que tengan longanimidad, para que tengan gozo, para que puedas disfrutar de la herencia de los santos. La pregunta es, ¿cuál es la herencia de los santos? La pregunta es, ¿cuál es la herencia de los santos? ¿Y de qué santos se está hablando? Pablo dice, la herencia de los santos, como usted estudia, son todos aquellos que resistieron hasta el final con sus convicciones firmes y se mantuvieron hasta lo último a pesar de todas las presiones que recibieron. Hay gente que disfrutará de la salvación y del cielo, pero no de la herencia de los santos. Porque la herencia de los santos es un testimonio de que en medio de las dificultades crecí en el conocimiento de Dios. Le agradé a Dios en todo. Llevé buen fruto. En medio de mis problemas, de las persecuciones, me fortalecí. En medio de mis problemas, mis dificultades, tuve paciencia, tuve longanimidad. En otras palabras, fui capaz de saber que el juego que estamos jugando es a largo plazo y que voy a resistir a largo plazo. Que esto no es una carrera de 100 metros. Esto es un maratón completo y que voy a resistir hasta lo último, hasta que vea lo que Dios tiene preparado para mí. Y no tan solo voy a tener paciencia y longanimidad, lo voy a tener con gozo. Porque tú puedes tener paciencia amargado, tú puedes tener paciencia frustrado, tú puedes tener paciencia con coraje, tú puedes estar esperando. ¿Cuánta gente viene a decirme y viene a pedir oración y me dice, pastor, ¿cuánto tiempo más soportaré todo esto? ¿Cuánto tiempo más? Yo todo lo que he soportado, está bien, lo soportaste, pero la pregunta, ¿lo soportaste con gozo? Y mientras lo soportaste, le agradaste a Dios en todo. Mientras, es el complemento completo. ¿Cuántos matrimonios se rompen después de 20, 30, 40 años? Me dice, pastor, yo he soportado mucho. No era suficiente soportar. Había que soportar con gozo. No es soportar lo que te da el premio. Porque soportar por soportar te da resentimiento, te da revancha, te da coraje, te da ganas de explotar. Pastor, pero en el matrimonio hay que soportar. Pues por supuesto, hay que soportarnos los unos a los otros. En estos días mi esposa y yo tomamos unos exámenes y salimos en algunos renglones bien diferentes. Y ella yo estaba en el cuarto arriba cogiendo una clase, ella en la parte de abajo, se terminó la clase y yo bajé y le dije, mi amor, son 26 años donde solo el amor de Dios
realmente nos mantiene a ti y a mí unidos, porque cuando tú y yo contestamos en la clase, tú contestaste por un lado y yo por otro, y solo, ¿verdad? Es decir, solo el amor de Dios. Y por eso es que hemos tenido tanto éxito, porque nos complementamos el uno con el otro. Es maravilloso. Pero si usted lo ve como un sufrimiento, si usted lo ve como un dolor, si usted lo ve como una amargura, entonces por eso Pablo dice, no, yo oro para que tú seas fortalecido. Por hermanos, esta no es la oración que todo el mundo quiere que yo haga para ellos. Esta no es la oración. Para la gente, el ministro fiel es el que te predica lo que tú quieres oír. Es el que te predica lo que a ti te agrada. Es el que te predica que todo te va a salir bien. O es el que te predica el otro lado, el extremo, que todo va a estar mal, sin darte la responsabilidad que tú como cristiano tienes que tener en este tiempo. Le pido a Dios que esta palabra te haya dado una guía para poder tener una mayor efectividad en tu tiempo de oración, y que lo que has aprendido en esta hora solidifique esa relación con tu Padre Celestial y que puedas experimentar esa madurez y ese crecimiento y desarrollo en tu vida espiritual. Quiero hacer una oración por ti, pero antes de hacerla te recuerdo, suscríbete a nuestro canal apretando el botoncito rojo que aparece ahí en la parte de abajo, enciende las notificaciones, siempre es un placer saber de ti, así que por favor comenta aquí en la parte de abajo y comparte este video con otros, ayúdanos a continuar predicando la palabra del Señor y enseñando a otros, educando a otras personas a cómo crecer en el Señor y en su vida espiritual. Padre, gracias por estos que se conectan y que son parte de esta comunidad de YouTube, que son parte de aquellos que están aquí pendientes, mi Señor, a las palabras que tú pones en nuestros corazones para bendecir sus vidas. Te pido que hoy sus vidas de oración tomen un nuevo giro, llegue una nueva dimensión, que puedan ver tu poder y que puedan experimentar esos tiempos de transformación, de cambios, de renovación en sus corazones y que puedan testificar de las grandezas de tu poder. Padre, gracias porque por el poder de tu palabra, estos tus hijos podrán testificar de que tú has hecho cosas maravillosas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Suscríbete ahora mismito, aprieta el botoncito rojo. Te veo en la próxima edición, en el próximo video, la próxima predicación que publicaremos para bendecir tu vida. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.